Hola queridos viciosos de Age, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y ahora estamos probando el servidor pionero, ese servidor exclusivo al cual podían acceder solamente con una invitación. Si fueron afortunados, si están en este servidor, estarán viendo todo este contenido de primera mano y si no, lo estarán viendo por medio de mi canal. Que espero que les guste, que les resulte muy divertido, que también les agrade todo el contenido que va a ir llegando. Hay eventos nuevos, como es en uno de los videos que voy a mostrar, lo que es la casa de los saqueadores. Acá vamos a ver cartas de deseo y adivinación de deseo. Son dos eventos completamente free to play. Cartas del deseo estuvo en los servidores beta. Era un evento muy bueno, sobre todo para los jugadores free to play. Esto porque te dejaba seleccionar como gran premio una habilidad que la podías obtener de forma 100% gratuita. Bien, luego lo sacaron, colocaron el tema solamente de los paquetes y bueno, hicimos ciertas críticas y por suerte, aparentemente, con lo que estamos viendo aquí, están pensando en volverlo a traer al juego, al global, en las próximas actualizaciones, que esto será muy positivo, sobre todo para los jugadores free to play que no pueden estar gastando 8000 monedas imperiales en cada habilidades. Bien, y estaremos viendo eso, de qué trata este evento y el otro también. Y bueno, veremos algunas cositas muy interesantes. Dice: durante el evento inicia sesión diariamente para tener una oportunidad de girar una carta y ganar recompensas. Existe la probabilidad de activar una bendición de la suerte por cada lanzamiento, otorgando un lanzamiento adicional o multiplicando las recompensas por 2, 4, 6 o 10. Bien, si tenés mucha suerte, podés obtener alguna tirada adicional o podés hacer que se multipliquen tus recompensas por eso que te dice ahí, por 2, 4, 6 o 10. Selecciona y confirma un gran premio a la izquierda y se puede cambiar en cualquier momento. Bien, acá pueden ver que yo ya tengo iniciado el evento, ya hice una de las tiradas y si no me equivoco tengo alguna más, disponible una. Bien, pero yo puedo venir y cambiar. Estos son los premios, las recompensas que podría yo desear tener. Y para obtenerlas voy a tener que dar vuelta a varias cartas y va a depender de mi suerte y en realidad de los porcentajes que todo este tipo de eventos lo tienen, que pueda yo obtenerlo o no. Dicho esto, invitarlos a que se suscriban al canal, si les gusta el contenido, que me regalen un gran like, eso ayuda a que el video se posicione en el algoritmo de YouTube y que bueno, más jugadores y más personas puedan verlo y que también el canal siga creciendo para seguirme incentivando a crear este tipo de contenido para ayudarlos a la comunidad en general, también haciendo las críticas constructivas del juego, logrando estas cosas, como es en este caso, que vuelva este gran evento que los desarrolladores habían pensado sacar. Estuvo en los servidores beta y luego en los servidores globales lo quitaron, nunca los vimos y bueno, por medio de sugerencias y todo eso, un poco de presión creo que de la comunidad en general y con ayuda de todos, pudimos hacer que de alguna forma este evento estén pensando en retornarlo, o al menos lo que vemos aquí en este servidor pionero. Luego tenemos que en cualquier momento podemos cambiar el premio, como pueden ver, bien, son estas habilidades, por ejemplo, la medalla de tenacidad, que la vas a necesitar para algún héroe, la medalla, a ver si me deja seleccionarla, cuchilla del rey, esta también es muy importante, grieta nefasta, que por ejemplo la podés necesitar para Miyamoto, acá tenés golpe inigualable, tenés muy buenas habilidades que vas a necesitar, sed de sangre, esta también es muy buena, juicio justo. Bien, no son habilidades que no sean útiles, son habilidades muy útiles que puedes obtener de forma 100% free to play con este evento que es muy pero muy bueno. Acá decía, si me deja, bien, persecución animosa y el último que vamos a estar viendo, batalla prolongada. Y acá tenés este otro que te puede servir, bien, que es otro artículo muy bueno. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, quiero tener esta habilidad, la selecciono y puedo tener suerte o no y tirar una carta. Bien, se va a poner todo así dorado. Voy a seleccionar, me va a dar vuelta, no tuve suerte, me tocaron algunos aceleradores y listo. Al inicio del evento te va a mostrar bien lo que contiene cada carta y esto es lo que puedes obtener como premios del evento. Aparte de eso vas a obtener la habilidad. Vas a tener que completar muchas misiones en el correr del día para obtener giros. Bien. Y esas misiones creo que no especifica. O inicia sesión nomás y te va dando las tiradas.
pero vas haciendo tareas y cosas y te va dando esas tiradas adicionales todos los días. Por lo menos una a diario, dura 9 días aproximadamente. Bien, acá tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartas. Yo he podido, o sea, si no me equivoco, yo he podido tirar en algún momento todas las cartas y me ha tocado la habilidad. Depende también mucho de la suerte, pero bueno, es un muy buen evento que va a dar muy buenos resultados. Habrá que ver, no tengo bien en claro. Durante el evento inicia sesión diariamente para tener una oportunidad de girar una carta y ganar recompensas. O sea, sí, está por iniciar sesión cada día. O sea, sí o sí, los días que dura el evento, tenés que entrar y te va a dar las oportunidades. Y si tenés suerte, te dan adicionales. Así que bueno, puede ser que te dé para tirar. Creo que dura 10 días o 11 días el evento. Así que bueno, si tenés la suerte que te den 2 o 3 adicionales, podrías tirarlas todas. Y bueno, te podría tocar la habilidad. Y eso más o menos en carta de deseo, que es un evento muy free to play. Ahora vamos a pasar al de adivinación de deseo, que es más o menos parecido. Bien, pero tiene algunos aspectos distintos. Bien, acá te pone 933 días. O sea, espero que sea un evento fijo que se vaya reiniciando cada cierto tiempo. Acá dice ronda 1 de 35. Aparentemente puedes tener varias tiradas y podés seleccionar equipamientos. Bien, te puede tocar, me imagino, 10 de este premio, 10 de este premio, 10 de este premio y 10 de este. Premios de la suerte, por ejemplo, de forma, o sea, los comunes son estos. Los de la suerte son todos estos. Bien, habrá que ver. Porque acá en realidad estos no los podemos seleccionar. O sea, este sí. Pero estos premios de la suerte no podemos tocarlos para nada. Dependemos de tener suerte o no. Entonces acá, por ejemplo, seleccionamos. Yo quiero tener de infantería. Listo, vuelvo hacia atrás. Entonces acá me va a mostrar más o menos varias recompensas que puedo obtener comunes. Bien. Y vamos a leer un poco de qué trata. Y nos dice, regla del evento. El evento adivinación de deseo dura 999 días. Aparentemente dura eso. Puedes elegir un premio como gran premio en cada ronda del evento. Tenemos 35 rondas en total. Hay rondas comunes y rondas de suerte, las cuales otorgan diferentes premios. Durante el evento puedes voltear cartas de la suerte para obtener premios. Hay 15 cartas por cada ronda. Tienes la garantía de obtener el gran premio elegido después de girarlas todas. Sí o sí las vas a obtener. Se pueden obtener cartas de la suerte al completar misiones del evento y comprar paquetes. O sea, acá va a tener una parte free to play y una parte pay to win. Vamos a ver qué tal es. Las misiones no se actualizan durante el evento. No se actualizarán durante el evento. Hay que ver eso. Bien, entonces acá tenemos... Cada giro consume una carta de la suerte. Ya vimos esta parte. Vamos a venir acá, por ejemplo. Paquetes no tenemos por ahora. Bien, no podemos comprarlos, pero seguramente cuando esté en el global ya vas a poder comprar paquetes. Espero que agreguen algunos con monedas imperiales para los jugadores free to play, que sean bastante baratas, no muy caras, y luego con dinero real. En misiones tenés esta parte, por ejemplo, que te dice por recolectar 4 millones de piedra en el mundo, que tendría que enfocarme en recolectar eso, luego oro y todo así, podría obtener estas. Pero el tema... inicia sesión 3 días... Pero el tema es que si estas misiones no se van a reiniciar, ya se terminaron y no puedo conseguir más cartas. Si no entendí mal. Las misiones no se actualizarán durante el evento. O sea, tengo estas misiones. Y aparentemente estas misiones no se van a reiniciar. O sea, está mal eso. Deberían de reiniciarse para tener más oportunidades de forma gratuita. Si no, ¿qué paquetes voy a tener? O sea, esto tiene que estar mal en alguna medida. Eso vamos a ver. Voy a tratar de verlo también con el tema de los desarrolladores. A ver. Acá me darían cartas que luego voy a necesitar para eso, para lanzar. Pero si no, estás limitado a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 cartas. Y tenés 15. O sea, nunca vas a llegar a lanzarlas todas. Eso es medio... Bueno, ahí aparentemente daría vuelta a la carta. Me tocó esta, por ejemplo. En posición. Plano legendario. Claro, pero no sé si es este. O si es otro que me tocó. Bien, eso es lo que tiene malo entonces esto.
Hay que ver esa parte. Tendría que reiniciarse en alguna medida el tema de las misiones para tener más oportunidades, porque si el evento dura 999 días, una vez que termina esto, luego tengo que sí o sí comprar paquetes, a no ser que sean paquetes por monedas imperiales y que al resto sea con paquetes de dinero real. Hay que ver cómo lo piensan implementar, pero no está tan bien esta parte. Vamos a ver. Voy a hacer algunas consultas y a ver qué es lo que me dicen. Y bueno, y a ver si podemos lograr que por lo menos estas misiones se puedan reiniciar y que podamos prácticamente seguir participando. Porque si sos un jugador free to play y no puedes meter monedas imperiales o son solamente paquetes, estás limitado. O sea, participaste una sola vez y ya está, listo, no conseguiste nada. No tiene mucho sentido. O sea, a ver, si bien tiene buenas recompensas como es este, plano aleatorio, plano legendario, no vas a poder en algún momento seguir participando y sacarle el mayor beneficio a este evento, que se supone que debería ser también free to play. O sea, ronda 1 y nunca más. O sea, tenés 35 rondas en total. Pero bueno, espero que les guste, suscríbanse al canal, den like, apoyen. No se olviden de compartir. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Estos son los dos eventos free to play, como lo entendemos. Veremos este último, a ver qué pasa y en qué podemos ayudar a mejorarlo. Bien, así que espero verlos muy pronto. Muchas gracias por todo el apoyo que brindan. Hasta la próxima, que tengan un muy pero muy buen juego. Nos estamos viendo pronto. Este fue otro video de DK Gamers.